Hola, soy la profesora Viviana del Plan Común de Ingeniería Civil y hoy vamos a ver cuándo una función es derivable y vamos a aprender a sacar algunas derivadas. Consideremos la función f definida por x menos pi al cuadrado por seno de 1 partido por x menos pi si x es distinto de pi y 0 si x es igual a pi. ¿En qué puntos f es derivable? Si te fijas, la función tiene una definición, pero cuando x vale pi tiene otra. Entonces vamos a analizarla para x distinto de pi, vamos a derivar con las reglas de derivación sin problemas, espero, y vamos a analizar el punto pi con la definición de derivada. Mira, entonces, primero, si x es igual a pi, la f de x ya dijimos que es x menos pi al cuadrado por seno de 1 partido por x menos pi. Te recomiendo en este caso escribirla como x menos pi al cuadrado por seno y lo de adentro del seno escribirlo como x menos pi elevado a menos 1. De esta manera es más fácil derivarlo. He visto también que muchos estudiantes derivan la fracción y en la derivada de lo de arriba, del 1, la hacen como 0 y queda enorme y no es necesario. Escríbanla como x menos pi elevado a menos 1 y verán que es más fácil. Entonces, la f' es la primera derivada, recuerda que es un producto. Es x menos pi al cuadrado por 0 de x menos pi elevado a menos 1. Entonces la primera derivada, ¿cómo se deriva lo primero? Baja al 2 y queda 2 por x menos pi, por la derivada de lo adentro que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, la dejo igualita, por la derivada del segundo. La derivada del seno es coseno y lo de adentro queda tal cual. Ojo con eso, yo no derivo lo de adentro. Se deriva de afuera hacia adentro. Primero seno, la derivada de seno es coseno y el resto tal cual. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro baja el menos 1 que da adelante y arribita queda el menos 2. Por la derivada de lo de adentro que es 1. ¿Ya? Entonces siempre lo da de afuera hacia adentro. Si quieres lo simplificas, puede quedar más ordenadito. Ahí simplifiqué el x menos pi elevado a 2. Bueno, pero eso no es necesario, depende del ejercicio. Lo importante es que sepas usar bien la regla de la cadena. Entonces tenemos que la función f es derivable para x distinto de pi, es decir, en los reales menos pi. Ahí tenemos la función f', en todo punto menos en pi. ¿Qué pasa con x igual pi? Es el punto conflictivo, es el más entretenido. ¿Por qué? Porque para sacar su derivada tenemos que recurrir a la definición. ¿Cuál es la definición? f' de pi es el límite cuando x tiende a pi de f de x menos f de pi partido por x menos pi. La definición. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. Es el límite cuando x tiende a pi, la f de x, ya dijimos, se define como x menos pi, todo eso elevado a 2, por seno de 1 partido por x menos pi, menos 0 partido por x menos pi. ¿Por qué menos 0? Esa es la f, y ahí dice que x en pi va f cuando la x vale pi, vale 0. f de pi es 0, por eso el 0 de ahí arriba, no te confundas. Ese es un dato que te dan. Cuando la x vale pi, la f vale 0, y eso se reemplaza, ¿de acuerdo? Entonces debemos calcular ese límite. Al simplificar queda así, que es más simple. El x menos pi de abajo se cancela con el de arriba. ¿Qué tenemos? Una función x menos pi que se va a 0 cuando la x tiende a pi, y seno que es una función acotada, que está entre menos 1 y 1. Una función acotada, por una que se va a 0, se va a 0. Podemos utilizar el teorema de compresión o teorema del sándwich. Si no sabes qué es eso y cómo calcular este límite, te invito a ver los videos que grabé explicando paso por paso eso. A estas alturas tienes que saber cómo calcular el límite, ¿ya? Entonces tenemos que f' de pi vale 0. Entonces la f es derivable en pi. Antes dijimos que es derivable en los reales y ahora que es derivable en pi, entonces de lo anterior es derivable en r. Veamos otro ejemplo. Primero el gráfico. Tenemos f de x es igual a eso. Si te fijas, cerca de pi es el problema, que está ahí como chiquitito, entonces vamos a ver más grande ese sector que es el que nos interesa. Y ahí tenemos puras curvas, ¿verdad? Cuando una función es derivable también se dice que es suave. Si recuerdas, la derivada también representa la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces ya sabemos que tiene que ser una curva suave donde yo pueda trazar una recta tangente.
no debe haber ninguna punta. Entonces ahí nos damos cuenta que la derivada se comporta bien, existe la derivada. Veamos otro ejemplo para que veas una función que no es derivable y entiendas por qué la puntita es importante. Ya verás. Entonces, ejercicio. Considera la función f definida por f de x es 1 menos coseno de 2x partido por x cuando x es positivo, 0 si x es 0, y raíz de 1 menos x menos 1 partido por 2 si x es negativo. La misma pregunta, ¿en qué puntos f es derivable? Entonces los pasos son exactamente los mismos. Cuando x es mayor que 0, la f se define de esa manera, como 1 menos coseno de x partido por x. Para sacar su derivada, ocupamos las reglas de la cadena y las que ya conocemos de la división. La derivada del de arriba, que sería la derivada de 1 a 0, entonces no se cuenta. La derivada de coseno es menos seno, pero ya tiene un menos, por eso se va. Entonces queda seno de 2x. El 2x lo dejo ahí tranquilito. Después la derivo. La derivada de 2x es 2. Y todo lo que está ahí es la derivada de lo de arriba. Luego por lo de abajo sin derivar. Menos, ahora es menos, cuidado, cuando es derivar la multiplicación es más, cuando es división es menos. La derivada del de arriba, tal cual, por la derivada del de abajo, que es 1. Partido todo eso por el de abajo al cuadrado. Esa es la f' cuando x es mayor que 0. Lo puedes simplificar, escribirlo más bonito, como te guste, da igual. Por otro lado, bueno, ahí tenemos que la función es derivable si x es mayor que 0, es decir, el 0 más infinito. Por otro lado, cuando x es menor que 0. Bueno, derivamos. Te recomiendo escribirlo así. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque el 1 medio al derivarlo baja, en cambio la raíz confunde un poco. Entonces, f'. Ese 1 medio que está ahí adelante, lo dejamos tal cual. No es necesario hacer la derivada de la multiplicación. No es que el 1 medio sea el 1 medio derivado por lo de al lado sin derivar. Eso no tiene sentido, porque la derivada de 1 medio es 0, entonces trabajo de más. He visto mucho que lo hacen. La constante déjela ahí nomás. La constante cuando está sola, al derivarla es 0. Pero esta constante está acompañada de una función, entonces la dejo ahí tranquila y derivo la función, ¿ya? Entonces el 1 medio se queda ahí tranquilo y derivo lo de adentro. El exponente baja, el 1 medio que está ahí arribita, baja, y al exponente le resto 1. Entonces 1 medio menos 1 queda menos 1 medio. Y lo de adentro queda tal cual. Ahora sí, por la derivada de lo de adentro, que es menos 1. Y ahí la derivada queda así, ¿cierto? Menos la derivada de 1 que es 0. Ahí el 1 está solito, por eso su derivada es 0. ¿Ya? Lo pueden escribir así o dejarlo como antes, depende del ejercicio otra vez. Lo importante es que sepan las reglas de derivación. Entonces la función f es derivable si x es menor que 0, es decir, del menos infinito al 0. ¿Qué pasa si x es igual a 0? De nuevo, es el punto conflicto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar la definición. La definición, de nuevo, es f' de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 partido por x menos 0. F de 0 es 0 y x menos 0 es x. Nomás, entonces, al final nos preguntamos cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x. Esa es la pregunta. Ahí está la f. Ahí nos están diciendo que si la x vale 0, la f vale 0. Por eso reemplacé arriba por 0. Como la función en este caso, que es diferente a la anterior, en este caso está definida por la izquierda y por la derecha de maneras distintas. Entonces debo calcular por la derecha ese límite f de x partido por x, como está ahí arriba, y por otro lado f de x partido por x por la izquierda, como está aquí abajo. Ten cuidado porque muchas veces he visto que para ver si una función es derivable, por algún motivo calculan el límite cuando x tiende a 0 de la f. Y eso es tal vez para ver continuidad, el límite cuando x tiende a 0 de f de x, si es igual a f de 0, la f es continua en 0, eso puede ser. Pero para ver si es derivable, tiene que ser, en este caso, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x, si no, no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Queremos ver si es derivable. Tenemos que acudir a la definición de la derivada. Y ahí dice clarito que es f de x menos f de 0 partido por x menos 0. Cuando x tiende a 0, ¿ya? Entonces, cuidado con lo que hace. Tenemos entonces, por la derecha, la f se define como 1 menos coseno de 2x partido por x. Queda así. Y el x cuadrado queda abajo y aparece un límite notable, bonito. ¿Por qué? Porque hacemos un cambio de variable, la u
es 2x, el x es u partido por 2, por lo tanto x cuadrado es u cuadrado partido por 4. Sacamos el 4 y nos queda 4 por 1 medio, el límite notable que les decía, y eso da 2. Sé que lo hice un poco rápido, pero es porque límites no es parte de esta unidad, son contenidos anteriores. Si no sabes hacerlo, revisa los videos de límite, estudia con tu cuaderno, tienes que saber hacerlo, porque no es parte de la materia. Estamos viendo derivadas, no te puedes caer en conceptos de límites, tienes que saber hacerlo. Por otro lado, por la izquierda tenemos que la f se define como la raíz de 1 menos x menos 1 partido por 2, ¿verdad? Es decir, nos queda eso. El 1 medio no molesta, así que lo sacamos del límite porque es una constante. Multiplicamos arriba y abajo por la raíz de 1 menos x más 1. De nuevo, porque es el truco de raíz menos algo, siempre lo hacemos para hacer aparecer el cuadrado. Entonces queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado y se restan los unos y al final se simplifica la x. Y reemplazamos. ¿Qué nos queda? 1 medio por menos 1 medio, es decir, menos 1 cuarto. Tenemos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x partido por x nos dio 2 y por la izquierda nos dio menos 1 cuarto, es decir, son distintos. ¿Qué podemos concluir? Que el límite no existe. Pero recuerda que el límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x dijimos que es f' de 0. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que la f' de 0 no existe. Si f' de 0 no existe, la f no es derivable en 0. Por lo tanto, de todo lo que hicimos antes, la función f es derivable en todos los reales menos en 0. En 0 tiene un problema. Vamos al gráfico. Tenemos la recta, bueno, x igual 0, que es el eje y ahí está la función hacia la derecha. Hacia la izquierda está ahí. Ese es el puntito 0, 0, ¿verdad? Bueno, ahí de nuevo lo dibujé grande, pero es más pequeñito, ¿verdad? Si te fijas, en ese punto la función se pega y al pegarse genera una punta y en esa punta yo no puedo trazar una recta tangente. Recta tangente significa que roza suavemente la curva y la derivada es la pendiente de esa recta tangente. Entonces, si yo no puedo hacer una recta tangente, no hay derivada ahí. En las otras curvas, por ejemplo, ahí arriba que parece una montaña, yo puedo hacer en la cumbre de esa montaña sin problema una tangente, pero ahí en esa puntita no puedo. Y justamente ese fue el resultado que obtuvimos, que en el 0 no es derivable. De ahí viene. Bueno, eso ha sido todo, espero que hayas entendido, nos vemos en el próximo video.